El término paleolítico es uno amplio. El período de tiempo también conocido como la Edad de Piedra Antigua, que duró desde hace unos 3.3 millones de años hasta hace unos 11.000 años, es esencialmente el amanecer del hombre en el sentido tradicional. Es un segmento de nuestra historia evolutiva que está marcado por la construcción de las primeras herramientas de piedra, hechas por algunos de nuestros primeros antepasados en las llanuras de África en el Pleistoceno medio. Se extiende hasta el punto en que el Pleistoceno se convirtió en el Holoceno y abarca todos los eventos más dramáticos, innovaciones tecnológicas y la naturaleza espectacular de la época. El Paleolítico eventualmente se convertiría en el Mesolítico, que es donde la paleontología comienza a desdibujar las líneas con la arqueología y donde las innovaciones humanas progresaron de manera espectacular. En el video de hoy, sin embargo, nos centraremos específicamente en el período Paleolítico, examinando varias características clave de este como un todo. El mundo en el Paleolítico, su gente, sus innovaciones tecnológicas, su religión y estructura social, y su fauna. Cubriremos tanto del mundo como podamos, desde las amplias llanuras de África hasta la fría estepa de mamuts de Eurasia, las praderas de las Américas y los desiertos de Oceanía. Únete a nosotros mientras realizamos un viaje de varios millones de años a través del período Paleolítico. Los continentes durante el Paleolítico habían más o menos comenzado a alcanzar las ubicaciones en las que se pueden encontrar hoy, más o menos 70 kilómetros. Al comenzar el Paleolítico, América del Norte se había conectado recientemente con América del Sur, formando el puente terrestre de América Central. Esto condujo al Gran Intercambio Americano, un evento que vio una masiva emigración biológica de especies animales cruzando de norte a sur y viceversa. La razón por la que América del Norte está poblada por armadillos, puercoespines y zarigüeyas hoy en día es porque los antepasados de estos animales finalmente pudieron viajar hacia el norte desde su hogar en América del Sur a través de lo que hoy son lugares como Panamá, Nicaragua y México. India también había chocado recientemente con el continente principal de Asia, formando la poderosa cadena montañosa que hoy se conoce como el Himalaya. Eventos similares ocurrieron en las Américas alrededor de este tiempo, elevando las cascadas, los Apalaches y las montañas rocosas a las posiciones en las que se encuentran hoy. Todo esto era nuevo para el mundo cuando comenzó el Paleolítico. Durante los varios millones de años previos al inicio del Paleolítico, el mundo también había estado experimentando cambios notables en el clima. En general, el mundo comenzaba a enfriarse, volviéndose más seco en el proceso. Se habían formado enormes capas de hielo, como las que vemos hoy, en toda la Antártida, con los casquetes de hielo en el Ártico formados hace alrededor de 3 millones de años, después de que el Paleolítico había comenzado oficialmente. El hielo se extendió hasta el Océano Austral y las regiones septentrionales del Pacífico y el Atlántico, en forma de flujos de hielo. Se cree que este enfriamiento es lo que permitió la aparición de los biomas característicos del Pleistoceno. Muchos de estos ambientes se caracterizaban por espacios abiertos y amplias llanuras, como las sabanas de África, las praderas de América del Norte y la estepa de mamuts de Eurasia. Los bosques de todo el mundo comenzaron a desaparecer de manera constante, y los animales que antes trepaban árboles y saltaban por los bosques necesitaban adaptarse rápidamente. Este enfriamiento progresó hasta la introducción de varios eventos glaciales importantes en el Pleistoceno, 4 para ser precisos, donde los avances glaciales de hasta 3.000 metros de profundidad se arrastraban por la Tierra, reduciendo el nivel del mar hasta en 100 metros. Por el contrario, cuando terminaban los periodos glaciales y se derretía el hielo, grandes extensiones de tierra eran consumidas por el agua, temporalmente sumergidas hasta el próximo período glacial.
En algunos casos, cordilleras enteras, como los Andes en Sudamérica, y similares al monte Kilimanjaro en Tanzania, estaban cubiertas de hielo. Los fríos reinos del hemisferio norte vieron cómo se fusionaban múltiples glaciares, formando enormes capas de hielo que cubrían los Alpes, el Ártico y gran parte de Siberia. En ocasiones, el Mar del Norte, que cubre el área entre Gran Bretaña y Escandinavia, era completamente intransitable, cubierto por una manta congelada. Beringia, que en ese momento conectaba Asia con América del Norte, también estaba cubierta de hielo en este tiempo, lo que pudo haber impedido que los primeros humanos llegaran a las Américas. Al final del Paleolítico, la época del Pleistoceno comenzó a llegar a su fin, definida por una era de calentamiento drástico. A medida que las enormes extensiones salvajes de la estepa del mamut euroasiático comenzaron a dar paso a los exuberantes bosques llenos de ciervos y canto de pájaros, la megafauna comenzó a extinguirse. Una cruel combinación de caza humana y cambio climático marcando su fin. Con el nuevo calentamiento global marcando el fin de la edad de hielo, los humanos pudieron expandirse a los últimos remanentes del norte, que anteriormente se pensaba que eran inaccesibles debido a la cobertura glaciar, acabando con los últimos mamuts lanudos y rinocerontes lanudos, entre otros. Al final del Paleolítico, el mundo era reconocible tal como es hoy. Los humanos solo debían comenzar a aprovecharlo plenamente. Muchas de las primeras personas del Paleolítico eran cazadores-recolectores, viviendo en pequeñas protosociedades o grupos familiares, ya que se alimentaban de fuentes de plantas locales y cazaban animales salvajes. Al final del Paleolítico, cuando Homo sapiens apareció en escena, se logró el dominio de las estructuras y refugios básicos, y los humanos eran capaces de iniciar, controlar y usar el fuego para calentarse y ayudarles a cazar. Recolectaban leña en los bosques cercanos y recogían agua en arroyos y ríos. Coseían ropa básica que los protegería contra los duros elementos de los inviernos y finalmente se volvieron cada vez más sociales. Aunque la densidad de población era muy baja en comparación con la de hoy, posiblemente como resultado del estilo de vida nómada de estos primeros humanos, generalmente podían disfrutar de mucho más tiempo libre que nosotros hoy en día, debido a nuestras enormes ciudades industriales y estilos de vida sobrecargados. Las personas pasaban su tiempo hablando alrededor de las fogatas, contando historias de sus antepasados y pintando representaciones de la fauna local en las paredes de las cuevas. Sin embargo, como sabemos, el Paleolítico se extiende mucho más allá de nuestra propia especie. Este periodo fue hogar de una serie de especies de gran importancia, tanto en el camino evolutivo como relacionadas con Homo sapiens. Alrededor del tiempo en que comenzó el periodo Paleolítico, fue Homo erectus la especie de homínido más dominante en todo el mundo. Homo erectus no llegó a las Américas, pero en cambio logró conquistar gran parte de África y Eurasia, con algunas poblaciones llegando hasta el este de China. Homo erectus comenzó estas migraciones hace hasta 2 millones de años, un evento que ocurrió en más de una ola, ya que estas personas exploraban cautelosamente su nuevo mundo. En comparación, los Homo sapiens anatómicamente modernos solo surgieron en África hace 200.000 años. Solo logramos salir de África para explorar los otros continentes del mundo hacia alrededor de 50.000 años. En el camino, varias especies tempranas de humanos nos acompañarían a nosotros y a nuestros antepasados. Homo heidelbergensis evolucionó hacia alrededor de años y rápidamente se encontró expandiendo su rango hacia Europa y Asia, donde pudo haberse dividido en una serie de grupos que se convirtieron en los neandertales, los denisovanos y posiblemente nosotros. Al final del Paleolítico, los Homo sapiens eran los últimos miembros del género que quedaban.
los neandertales, Homo erectus, los denisovanos y la miríada de otras especies provocadas por las explosiones de evolución del Pleistoceno medio se habían extinguido, dejando a lo que llamamos humanos modernos para conquistar el resto del mundo. Desde aquí, a través de pruebas y tribulaciones, los Homo sapiens lograron salir de África en medio de desastres naturales, megafauna peligrosa y elementos y barreras naturales severos. Eventualmente, nos propusimos colonizar todo el planeta, un movimiento que puede verse como un triunfo o un desastre natural, dependiendo de tu punto de vista. Ahora, el Paleolítico está marcado e incluso nombrado por el surgimiento de las herramientas de piedra, un evento significativo en la historia de la humanidad que daría forma a nuestra existencia misma en el período Paleolítico. Las primeras herramientas humanas, sin embargo, estaban hechas de hueso y madera. Llegaron un poco más tarde a medida que se descubrían mejores métodos para darle forma y tallarlo. Las primeras herramientas de piedra paleolíticas oficiales pertenecen a lo que los arqueólogos han denominado la industria de herramientas de piedra Old Dowan, nombrada así por el área en la que se descubrieron en el sur de África. Para el ojo no entrenado, muchas de estas herramientas de piedra pueden ser difíciles de distinguir. Algunas de ellas incluso se parecen a piedras regulares, quizás formadas naturalmente por los elementos. Sin embargo, al observar más de cerca, las diferencias se vuelven fáciles de detectar. Algunas herramientas de piedra, talladas para ser amplias y afiladas, se convirtieron en cuchillas, herramientas que se habrían utilizado para romper los huesos y cadáveres de animales caídos, para acceder a la sabrosa carne y médula ósea en su interior. Algunas herramientas más delgadas y afiladas eran conocidas como burenes, esencialmente una forma temprana de cuchillo. Estas escamas de piedra con puntas afiladas se utilizaban para tallar y cortar madera, y podrían haber sido utilizadas para cortar carne en porciones manejables, para que los miembros del grupo las disfrutaran. Lo más notable es la presencia de punzones de costura en este tiempo, dispositivos utilizados para perforar agujeros y tela con el fin de unir materiales. Estas herramientas se habrían utilizado para hacer las primeras ropas básicas, ponchos y capas holgados hechos de pieles de animales. Las herramientas del Paleolítico evolucionaron junto con los humanos. La industria de herramientas de piedra Old Dowan eventualmente dio paso a la industria de herramientas de piedra Acheulean. Esto vio la introducción de hachas de mano con forma de pera en la mezcla, herramientas más grandes que cabían en las palmas de las primeras manos. Estas herramientas se usaban como armas y dispositivos de corte, una invención multipropósito que permitió a los primeros humanos prosperar en las llanuras de África. Eventualmente, la industria de herramientas de piedra Mousterian surgiría de las cenizas de la Acheulean, una época caracterizada por puntas de lanza y puntos Lavalois, hechos de piedras formadas de manera más articulada. Estas herramientas se parecen mucho más a las puntas de flecha y lanzas que podrías ver en un museo de arqueología hoy en día, y se han encontrado en grandes cantidades. Eventualmente, los humanos progresarían para desarrollar herramientas de piedra aterianas, una de las industrias más avanzadas del período paleolítico. Algunas de estas puntas de lanza talladas con precisión están talladas en ambos lados, ligeramente curvadas y puntiagudas en la punta. Algunas tienen una estructura en forma de hoja y habrían hecho armas formidables cuando se usaban en la piel de un animal. Incluso se ha sugerido que los primeros humanos usarían algunas de sus primeras armas como frisbees con hojas, lanzándolas horizontalmente a una manada de animales con la intención de golpear al menos a uno de ellos. La forma en que fueron talladas significa que probablemente podían desplazarse rápidamente con el viento, manteniendo suficiente velocidad y fuerza para herir seriamente a un antílope, o ciervo si se lanzaban con suficiente esfuerzo. Los humanos del Paleolítico también comenzaron a mostrar las primeras señales de dominio sobre el fuego. Volviéndose común en el Paleolítico Medio, entre hace 1.9 millones de años y 250.000 años,
se cree que los humanos comenzaron a cocinar su comida. Esto redujo las tasas de mortalidad provocadas por enfermedades, así como también previno que más personas murieran por exposición a los elementos de congelación. Acurrucados en cuevas, estos primeros humanos también estaban mucho más seguros de los ataques de los muchos depredadores que poblaban el mundo paleolítico. Se piensa que Homo erectus incluso pudo haber creado exitosamente balsas hechas de piezas de madera combinadas. Se cree que utilizaron estas balsas para atravesar las aguas que rodean las islas de Indonesia, encontrando su camino a lugares como la isla de Flores, donde una población de Homo erectus eventualmente se convirtió en el diminuto Homo floresiensis. Sin embargo, esto aún está en debate entre los arqueólogos y antropólogos que estudian el asunto. De manera similar, se piensa que especies paleolíticas posteriores, como los neandertales, pudieron atravesar cuerpos de agua tan grandes como el mar Mediterráneo en balsas básicas. Cuando nuestros antepasados, Homo sapiens, desarrollaron esta tecnología, se convertiría en la base para los colosales barcos que navegan por los océanos hoy en día. A medida que avanzaba el Paleolítico, los humanos desarrollaron sus propias herramientas en una multitud de armas y utilidades efectivas. Sus herramientas se volvieron más precisas y controladas, y crearon una variedad de puntas de lanza de forma suave, que eventualmente se encajaron en palos para convertirse en lanzas completamente desarrolladas. Versiones más pequeñas de estas herramientas de piedra eventualmente se utilizarían en la construcción de arcos y flechas, y atlátels utilizados para lanzar proyectiles a su presa. Algunas herramientas de piedra se moldearon en forma de arpones, herramientas más largas perfectas para ensartar peces y otros animales que acechaban en el agua. Esto ayudó a los primeros humanos a expandir sus dietas, obteniendo acceso a una amplia gama de fuentes de nutrición y vitaminas. A medida que el Paleolítico llegaba a su fin, se habían inventado un sorprendente número de herramientas. Entre el repertorio de Homo sapiens que vivían en los bosques cálidos del Holoceno, se encontraban redes, bolas, arcos y cuchillos bifaciales. Antes del final del Paleolítico, los humanos habían comenzado a domesticar lobos en perros, y los perros se convirtieron en un elemento básico de la vida prehistórica. Cazaban con grupos de humanos primitivos y proporcionaban una valiosa compañía en un mundo que a menudo puede ser aterrador y peligroso. Los primeros humanos del Pleistoceno estaban en esta etapa preparados para tomar el control del mundo en el Holoceno. Se sabe poco sobre la estructura social de los primeros humanos en el Paleolítico, ya que tales cosas son difíciles de determinar sin una forma confiable de escritura o registro de eventos. Se piensa que los primates en la línea de los Homo eran más capaces de formar estructuras sociales complejas que sus parientes chimpancés, pero aún eran básicas en comparación con los estándares modernos. Se cree que Homo erectus fue la primera especie humana en establecer campamentos y crear estructuras para vivir, incluso si solo era temporalmente mientras migraban de un área a otra. También se debate si especies como Homo erectus eran monógamas, apareándose de por vida con una pareja, o polígamas, con un macho apareándose con varias hembras. Se cree que esto se desarrolló en el Paleolítico tardío, cuando los humanos comenzaron a adoptar la monogamia como una práctica común. De cualquier manera, se sabe que estas primeras personas, desde el inicio del Paleolítico hasta el inicio del eventual Neolítico, vivieron sin sociedades organizadas o gobernantes. No cabe duda de que habría existido algún tipo de jerarquía, quizás con los individuos más fuertes o mayores ejerciendo poder e influencia sobre el grupo, pero vivían como cazadores-recolectores nómadas, sin leyes ni reglas escritas. Se piensa que los grupos nómadas más grandes podrían haber tenido hasta 100 miembros, pero en promedio 20 a 30 miembros era lo común.
También hay un debate significativo de que algunas de estas comunidades podrían haber sido igualitarias, valorando a todos los miembros del grupo por igual. Se cree que rara vez guerreaban o saqueaban entre otros asentamientos en esta etapa, y los grupos a menudo intercambiaban o combinaban miembros. Además, se cree que el Paleolítico fue el periodo de tiempo más igualitario en términos de género en la historia humana, con los trabajos en la comunidad siendo divididos equitativamente entre hombres y mujeres. El arte y la cultura, las bases de la música que disfrutas y las películas que te gusta ver hoy, surgieron por primera vez en el Paleolítico. Las primeras evidencias indiscutibles de arte rupestre provienen de pulseras y cuentas que se han encontrado en cuevas de toda Sudáfrica, en sitios como la cueva de Blombus. Se cree que esto fue un hecho raro para la época, ya que fue al principio del Paleolítico. A medida que avanzaba el período, el arte se volvió mucho más común. Las personas de esta época también habían comenzado a pintarse con una variedad de ocre de colores, típicamente marrón y rojo, quizás para simbolismo ritual. El significado exacto de los colores tal vez nunca lo conozcamos. El arte avanzó junto con el Paleolítico. Se conocen figurillas de Venus, típicamente pequeñas estatuas talladas en forma de figura femenina, del Paleolítico superior, junto con pinturas rupestres que representan tanto animales como personas de diferentes partes del mundo. Las figurillas de Venus en particular han sido objeto de mucho debate. ¿Son autorretratos hechos por mujeres de la época o representan algún tipo de diosa temprana? El debate continúa. Los primeros humanos en el Paleolítico en realidad habían comenzado a desarrollar su propia música, además de su arte visual. La música más temprana no es rastreable en el registro arqueológico, ya que probablemente se produjo utilizando solo la voz humana. Se piensa que la música rítmica e instrumental pudo haberse formado cuando los humanos comenzaron a apreciar los sonidos producidos por sus actividades diarias, quizás al golpear rocas para formar herramientas o al abrir nueces y huesos para comer. Para el Paleolítico Medio, los primeros instrumentos musicales se hicieron evidentes en el registro arqueológico. En este tiempo se utilizaban tubos hechos de hueso o marfil, que también podrían haberse utilizado para señalar a otros miembros del grupo. Estos se combinaban con tambores hechos con pieles de animales, que probablemente se tocaban en eventos rituales o en reuniones sociales. En cuanto a la religión del Paleolítico, este es quizás el tema más complejo y debatido de todos. Se piensa que la religión, o al menos el simbolismo espiritual, apareció por primera vez en el Paleolítico Medio. Los arqueólogos han sugerido que para entonces, los humanos habían comenzado a creer en la existencia de una vida después de la muerte, cuidando la forma en que trataban y veneraban a sus seres queridos fallecidos. El desollamiento ritual, donde un cadáver es despojado de toda su carne y musculatura antes de ser enterrado, puede haber sido practicado en este tiempo, quizás para ayudar al difunto a hacer la transición a la vida después de la muerte. Se ha considerado que algunas sociedades neandertales pueden haber adorado a los animales, o quizás a dioses que tomaban sus formas. Se piensa que algunos grupos formaron cultos religiosos alrededor de los osos, debido a la presencia de arte de osos y restos de osos en sus campamentos perdidos hace mucho tiempo. Un ritual propuesto basado en evidencia arqueológica sugiere que estos neandertales practicaban el sacrificio ritual de osos. Es probable que un oso cautivo fuera disparado con una ráfaga de flechas antes de ser adorado ritualmente. Algunos incluso han considerado que este comportamiento pudo haber llevado a una posible cultura belicista en Homo sapiens. La existencia de seres sobrenaturales, o posiblemente incluso criaturas mitológicas, proviene de sitios de pinturas rupestres en el Paleolítico Superior, donde los humanos se representan con características animalísticas.
Estas podrían ser representaciones tempranas de personajes de folclore o deidades. Algunas sociedades de esta época podrían haber contado con la presencia de chamanes o sacerdotes que realizarían rituales en torno a estos dioses y mitos, ayudando eventualmente a dar paso a las religiones de la actualidad. Si hay algo más espectacular que cualquier otra cosa por lo que se conoce el Paleolítico, son los animales. Estos animales, seres megafaunales cruelmente borrados de este mundo por la caza excesiva y el cambio climático, son maravillas del mundo prehistórico, representados en películas, series de televisión, libros, exposiciones de museos y juguetes para niños, algunos de ellos tan famosos y queridos como los dinosaurios que precedieron su reinado sobre la Tierra. La gran mayoría de los animales icónicos del Paleolítico eran mamíferos, criaturas que estaban experimentando el cenit de la época cenozoica, un tiempo en el que a los mamíferos se les había dado millones de años para evolucionar en una multitud de formas y figuras asombrosas, muchas de las cuales aún pueden verse en la naturaleza del mundo hasta el día de hoy. Comencemos con la estepa de mamuts de Eurasia, una vasta llanura abierta donde los animales podían vagar por enormes espacios en busca de pasto. Al mismo tiempo que los seres humanos y los neandertales cazaban en las llanuras de Eurasia, los icónicos mamuts lanudos atravesaban las llanuras en poderosas manadas. Estos enormes parientes de los elefantes modernos eran una fuente de alimento, aunque difícil de obtener, para los primeros humanos, quienes los cazaban con lanzas y flechas, trampas y fuego. Los últimos mamuts, confinados a su moribundo bastión en la isla Wrangel, al norte de Rusia, aún existían mientras se construían las grandes pirámides en Giza, Egipto. Finalmente, sin embargo, los mamuts se perderían en los archivos de la prehistoria. Junto a ellos vivían dos gigantes parientes de los rinocerontes modernos de las llanuras de África y Asia, Coelodonta, el rinoceronte lanudo, y el Asmotherium, un animal una vez apodado el unicornio siberiano. Se ha demostrado que este último tenía una cresta roma donde solía estar su colosal cuerno representado anteriormente. Estos animales habrían sido otra caza difícil para nuestros antepasados, pero con la tecnología adecuada, era posible. Una variedad de carnívoros mortales también poblaba la estepa de los mamuts. Los osos de las cavernas, mucho más grandes que sus parientes modernos, habrían resultado un encuentro aterrador para cualquier humano temprano que se topara con una cueva que pensaban que estaba abandonada. Quizás incluso más intimidantes eran los leones de las cavernas, parientes de los grandes felinos modernos. Se cree que cazaban activamente a los seres humanos, un comportamiento también visto en la hiena de las cavernas, una subespecie de la hiena manchada de la África moderna. El fuego habría demostrado ser una defensa invaluable contra estos depredadores ápice, y probablemente salvó la vida de muchas personas en el Pleistoceno. En otros lugares, otras criaturas extrañas habitaban en las Américas, a las que llegaron los primeros humanos hace alrededor de 13.000 años. Los humanos cruzaron el puente terrestre de Beringia que en ese momento conectaba Rusia con Canadá. Para cuando llegaron, habrían presenciado un mundo drásticamente diferente al del que venían. Una de las principales similitudes habrían sido los mastodontes, gigantes proboscideos similares en forma a los mamuts del Viejo Mundo. Aunque no estaban tan estrechamente relacionados, estos gigantes también se habrían parecido a los elefantes. Sin embargo, con colmillos más rectos y frentes más inclinadas, atravesando las vías fluviales de los grandes ríos y lagos de América del Norte, habría estado el Castoroides ohioensis, también conocido como el castor gigante. Estos enormes roedores se habrían parecido a sus contrapartes modernas, pero con más de 2 metros de largo, habrían sido todo un espectáculo. Animales aún más extraños habrían poblado lo que ahora son los Estados Unidos.
Aramotherium, una especie gigantesca de perezoso terrestre, habría vivido en madrigueras y cuevas, probablemente cazado pero posiblemente letal para los humanos antiguos. Gigantes parientes del camello habrían caminado a través de las llanuras, mientras que los gatos dientes de sable como el Smilodon acechaban en las hierbas. Sobrevolando en círculos, enormes buitres del Nuevo Mundo. Los teratornos, con una envergadura de casi 4 metros, el Teratornus meriumi habría sido una vista asombrosa en vida. Sudamérica habría albergado aún más maravillas. Los gliptodontes blindados, parientes de los armadillos del tamaño de autos, habrían deambulado por las praderas. Mientras perezosos terrestres aún más grandes, como el Megatherium, se alimentaban de la vegetación. Quizás el continente más extraño de todos en términos de historia natural fue y sigue siendo Oceanía. Los humanos llegaron a Australia hace alrededor de 50.000 años, y cuando llegaron a las cálidas costas de la parte norte de la isla, se habrían encontrado con una vista increíble: los canguros. Sin embargo, estos no eran los canguros con los que tú y yo estamos familiarizados hoy en día. Estos canguros eran del tipo de Procopteron goliath, una enorme especie de canguro de cara corta que caminaba como un humano, en lugar de saltar como otros canguros. En los bosques de Australia habría deambulado el colosal Diprotodon, un pariente lejano de los wombats modernos, y mucho, mucho más grande. En los árboles de arriba habría acechado uno de los depredadores más aterradores de toda la historia natural, Thylacoleo, el león marsupial. Con dientes afilados como tijeras, este depredador de élite se lanzaba sobre su presa desde las ramas superiores, arrastrándola para comer. Curiosamente, el continente más familiar de todos probablemente fue África, el origen de la humanidad. Los animales aquí se habrían parecido a los animales que vemos en África hoy, desde los grandes felinos hasta los colosales elefantes, hipopótamos y rinocerontes. Algunos grandes felinos extintos, como Deinofeles, habrían representado una amenaza para los primeros humanos. Con la aparición de herramientas de piedra y fuego, habrían sido capaces de defenderse adecuadamente. Otros animales como el Proboscideo dinotherium también estaban presentes en esta época, un animal gigante relacionado con los elefantes de hoy en día, solo que con colmillos curvados hacia abajo y una trompa más corta. El mundo era una vasta extensión esperando a que nuestros antepasados lo exploraran, y vaya que lo hicieron. Hace alrededor de 13.000 años, el mundo era suyo, listo para conquistar el Holoceno y el próximo periodo mesolítico. Así que eso fue un resumen del periodo paleolítico, una época que acunó los orígenes de la humanidad en las llanuras de África subsahariana. No hay duda de que nosotros, como grupo de animales, hemos recorrido un camino enormemente largo en un tiempo relativamente corto, pero aún quedaba mucho terreno por cubrir, mucho más progreso por hacer. En el próximo video, echaremos un vistazo al período mesolítico, el tiempo que siguió al paleolítico. A medida que el mundo se calentaba y entraba en el Holoceno, nuevos desafíos y oportunidades se presentaron a nuestros antepasados. Estos eran diferentes a todo lo que habían visto antes,